Historia de Colombia parte 3. El Frente Nacional. Tras la muerte de Gaitán, el país se vio envuelto en una espiral de violencia que enfrentó de nuevo a muerte a los dos partidos tradicionales. Dicha guerra no declarada fue conocida como la violencia. Laureno Gómez había reemplazado el Congreso por una asamblea constitucional y ejercía el poder de manera dictatorial. Sin embargo, su salud declinó, mientras Mariano Ospina Pérez empezó a hacerle una gran oposición que condujo en gran medida al golpe de Estado. El 13 de junio de 1953 el general del ejército Gustavo Rojas Pinilla hizo golpe de Estado al presidente Laureano Gómez en un evento sin derramamiento de sangre, siguiendo la intención literal del dictador de pacificar el país. La asamblea que reemplazaba el Congreso avala el golpe y cede el título presidencial a Rojas. En los 3 meses siguientes a la toma del poder, los liberales firman un armisticio. El 3 de agosto de 1954 logra que la Asamblea Constituyente, compuesta en su mayoría de conservadores liderados por Ospina Pérez, lo reelijan presidente hasta 1958, mientras da por primera vez la posibilidad de que las mujeres puedan votar, derecho que ejercieron ese mismo año. El 13 de junio de 1954 el presidente Rojas inauguró la televisión en Colombia, para lo que trajo técnicos de Cuba, Alemania y Estados Unidos. El 9 de enero de 1955 Rojas anuncia la formación de un nuevo partido al que llamó Movimiento de Acción Popular, lo que recibió la oposición de los partidos tradicionales y abrió el camino a una alianza en su contra, Pacto de Sitges y Acuerdo de Benidorm. Los conservadores, liderados por Laureano Gómez y después por Mariano Ospina Pérez, y los liberales liderados por Alberto Lleras Camargo, iniciaron los diálogos que prepararían el Frente Nacional. El 10 de mayo de 1957 una gran manifestación en contra de la reelección, hizo que Rojas decidiera retirarse y se exilió en España. El régimen electoral se reinstauró en 1958 formando el Frente Nacional, en el que liberales y conservadores se alternarían en el poder y se repartirían por mitad todos los cargos públicos, excluyendo a otros partidos por los siguientes 16 años. Ese mismo año un grupo de jóvenes escritores de Medellín y Cali, bajo el liderazgo del filósofo Gonzalo Arango, dan inicio al movimiento nadaísta con el manifiesto y la quema simbólica de la literatura colombiana como rechazo a la sociedad conservadora, la burguesía, el bipartidismo y los movimientos de masas con fines totalitarios. De este pacto, el primer presidente electo para el período 1958-1962 fue Alberto Lleras Camargo, del Partido Liberal, seguido por Guillermo León Valencia del Partido Conservador, 1962-1966, Carlos Lleras Restrepo, 1966-1970, del Partido Liberal, y finalizando con Misael Pastrana Borrero, 1970-1974, del Partido Conservador. Si bien la violencia bipartidista entre liberales y conservadores del período 1948-1958 se conjuró con el Frente Nacional, este cerró la puerta a terceras alternativas, principalmente de izquierda. Esto, junto con los reductos de la violencia de los años 1950, los movimientos sociales de los años 1960 y el ejemplo de la Revolución cubana, dio origen a varios grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 1964, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en 1965 y el Movimiento 19 de Abril, M19, en 1973. El 25 de julio de 1958 la colombiana Luz Marina Zuluaga fue elegida Miss Universo en Long Beach, California, siendo la primera colombiana en recibir semejante honor internacional. La situación del país era tan delicada, que la soberana mundial de la belleza tuvo que esperar unos días para regresar a su patria, tras lo cual fue recibida con todos los honores en Bogotá y en Manizales. En 1959 entra en servicio el nuevo terminal aéreo más importante del país, el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, que fue terminado 2 años antes durante el gobierno de Rojas. Entre el 21 y el 25 de agosto de 1968 el Papa Pablo V visitó la ciudad de Bogotá, siendo la primera vez que un papa reinante pisara tierra del continente americano.
El Papa inauguró además la apertura de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín el 24 de agosto de ese año, que sentó las bases de una aplicación del Concilio Vaticano II para América Latina. Entre el 30 de julio y el 13 de agosto de 1971 la ciudad de Cali fue sede de los Juegos Panamericanos, a los cuales asistieron 2.935 atletas de 32 países, quienes participaron en 17 deportes. Después del Frente Nacional. Desde los años 1960 hasta la fecha el país sigue estando afectado por grupos insurgentes irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, las varias clases de crimen organizado en Colombia y en años recientes las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Debido a la existencia del problema de la guerrilla, el presidente Belisario Betancur en 1982 inició un movimiento de reconstrucción nacional y de integración de las guerrillas al sistema, con resultados parciales y a la vez trágicos. En 2002, el fracaso de la negociación del presidente Andrés Pastrana Arango con las guerrillas llevó a la elección de Álvaro Uribe, y al desestimarse la necesidad de negociación se presentó en un primer plano la continuación de las estrategias de lucha contra las drogas, en particular con el Plan Colombia. Durante los años 70 se acrecentó el fenómeno del narcotráfico y debido a esto comenzó una entrada inusitada de dólares al país, a lo cual se le llamó la bonanza marimbera. Estos capitales ilícitos se legalizaron gracias a la ventanilla siniestra del Banco de la República durante el gobierno de Alfonso López Michels. Estos capitales se juntaban a la vez con otros ingresos derivados de otra bonanza, la de los altos precios de la libra de café, e hicieron que Colombia viviera un auge inusitado en su economía. Sin embargo, en medio de esta falsa prosperidad aumentó el descontento de la clase trabajadora, que se vio enfrentada a los problemas inflacionarios que se derivaron de esta expansión, a tal punto que en septiembre de 1977 las centrales obreras realizaron un gran paro nacional. En medio de este escenario de descontento laboral y problemas de orden público, es electo el liberal Julio César Turbay Ayala, 1978, 1982, y en septiembre de 1978, siendo ministro de Defensa de este gobierno, el general Luis Carlos Camacho Leiva, se decretó una serie de medidas antiterroristas, compiladas en el Estatuto de Seguridad, pero este decreto no tuvo la efectividad esperada, ya que el Grupo M-19 realizó operaciones muy sofisticadas como el robo de armas al Cantón Norte de Bogotá, una base del ejército, en medio de la celebración del Año Nuevo de 1979 y luego en 1980 con la toma de la Embajada de la República Dominicana en febrero de dicho año. Por otro lado, en marco de este estatuto, se produjo un aumento exponencial de los casos de abuso contra los derechos humanos y las desapariciones por parte de agentes del Estado. Los secuestros aumentaron de 44 casos en 1979 a 1126 en 1980. En la década de los 70, empezaron a surgir los grandes carteles de la droga de Medellín y Cali. En un principio se basaron en el negocio de la marihuana, que era sembrada en la Sierra Nevada de Santa Marta y bajada a lomo de mula, pero posteriormente se diversificaron entrando la producción de cocaína. En los años 80, la marihuana sufrió una caída de precio debido a su siembra en Estados Unidos, quien para el año 1986 ya era el primer productor mundial, y cuya consecuencia fue la desaparición del cartel de la costa atlántica, que no logró diversificarse. En la región norte de Colombia en 1978, el descuido en la seguridad por parte del ejército a los ganaderos llevó a que estos crearan grupos armados, hoy conocidos como paramilitares. Posteriormente en Medellín en 1981 surgió el grupo Más, Muerte a Secuestradores, igualmente de justicia privada pero conformado por elementos del cartel de la mencionada ciudad debido al secuestro de Marta Nieves Ochoa, hija de Fabio Ochoa, por parte de guerrilleros del M-19. En 1982 el periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez es laureado con el Premio Nobel de Literatura por su obra 100 años de soledad, la cual resume la historia y la identidad colombiana. La Academia Sueca expresó: en febrero de 1982 más de 1.500 delegados de los pueblos indígenas de Colombia se reúnen en un congreso en la ciudad de Bosa para aprobar la creación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, bajo los principios de unidad, tierra, cultura y autonomía. El 1 de septiembre de 1982 llega a Colombia la Madre Teresa de Calcuta, quien visita especialmente a la ciudad de Cúcuta.
En 1982 llegó al poder Belisario Betancur Cuartas del Partido Conservador que gobernaría hasta 1986. Durante su gobierno se lograron hacer algunos acuerdos de paz con las FARC y el M-19. El primero creó el partido Unión Patriótica, pero sus miembros fueron asesinados en circunstancias que aún no se esclarecen y que endurecieron más los procesos de paz. Las víctimas del exterminio a la Unión Patriótica fueron más de 4.000, entre las cuales se cuentan 9 congresistas y 2 candidatos presidenciales. Expresidente colombiano es llamado a declarar por toma del Palacio de Justicia. Wikinoticias, 25 de noviembre de 2005. Enlace revisado el 22 de mayo de 2008. Ref. El Jueves Santo, 31 de marzo de 1983 a las 8:15 de la mañana, hora local, un sismo de magnitud 5.5 en la escala de Richter sacudió el departamento del Cauca y destruyó la antigua ciudad de Popayán. La Unión Europea se comprometió con la reconstrucción y el auxilio a las víctimas. La prueba de la manera como las mafias del narcotráfico comenzaron a influir en la vida política nacional lo constituyó el triunfo de Pablo Escobar con un escaño en el Senado en las elecciones de 1982 bajo el padrinazgo político de Alberto Santofimio Botero. La campaña del periódico El Espectador y del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, que denunciaron sus nexos con el crimen organizado, le hicieron perder el escaño y detuvieron su ascenso político. El 30 de abril de 1984 fue asesinado por sicarios en una calle de Bogotá el ministro Lara, lo que llevó a que el presidente Betancourt aprobara la ley de extradición y diera inicio a la guerra contra las mafias que ocuparía los siguientes 10 años. Pero el capo de las mafias comenzó una guerra de terrorismo y magnicidios que tuvo como tristes ejemplos el atentado al edificio del DAS y la explosión de un avión de Avianca que trajo consigo la muerte de todos sus ocupantes. La segunda persona que cayó como venganza fue el prestigioso periodista y director de El Espectador, Guillermo Cano Izaza, cuando sicarios le dispararon frente a la sede del diario el 17 de diciembre de 1986 a las 7 de la mañana, hora local. Por su parte, el 6 de noviembre de 1985 el M-19, después de que se interrumpieron los acuerdos con el gobierno de Betancur, se tomó el edificio del Palacio de Justicia en Bogotá, por orden de Pablo Escobar, quien intentaba presionar la caída del tratado de extradición. La acción concluyó violentamente con la muerte tanto de los insurgentes como de los magistrados de la corte cuando el gobierno dio la orden de tomarse el lugar por la fuerza. Los hechos que llevaron a la trágica conclusión de este episodio tampoco fueron esclarecidos y ninguna persona ha sido judicialmente responsabilizada por la muerte y desaparición de las personas que estaban en el Palacio de Justicia. Ref. El 13 de noviembre de 1985 el volcán Arenas del Nevado del Ruiz hizo erupción, la cual generó una gran avalancha de nieve y barro que sepultó a la ciudad intermedia de Armero a las 11:30 de la noche, hora local. Cerca de 25.000 personas perdieron la vida, 20.611 quedaron damnificadas y heridas y son incalculables las pérdidas económicas, 4.400 viviendas, 19 puentes, 1.400 millones de dólares del comercio. El 4 de diciembre de 1986 un psicópata de nombre Campo Elías Delgado llevó a cabo una serie de asesinatos, primero en el edificio de su residencia en donde mató a su propia madre y a varios de sus vecinos y después en el selecto restaurante italiano Pozzetto en Chapinero. Estos trágicos eventos en los cuales él mismo pereció, son conocidos como la masacre de Pozzetto y fueron llevados a la literatura en la obra Satanás de Mario Mendoza y la película del mismo nombre de Andrés Weiss. Entre el 1 y el 7 de julio de 1986 el Papa Juan Pablo II visitó Colombia, para lo cual recorrió las siguientes ciudades, dirigiendo especialmente en una oración por las víctimas en Armero, Bogotá, Chiquinquirá, Tumaco, Popayán, Cali, Chinchiná, Armero, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla. El 18 de noviembre de 1986 hace su segunda y última visita a Colombia la Madre Teresa de Calcuta y hace una oración en el sitio del desastre de Armero. El siguiente período de gobierno, a la cabeza de Virgilio Barco Vargas, tendría que enfrentar el fracaso de las negociaciones con las FARC y el aumento de la violencia causado por la guerra declarada por el Cartel de Medellín. Esto a tal punto que entre 1989 y 1990 para golpear a la democracia en plena campaña electoral fueron asesinados los dirigentes políticos Luis Carlos Galán del liberalismo,
Bernardo Jaramillo Ossa de la Unión Patriótica y Carlos Pizarro León Gómez, quien dirigió la desmovilización del M-19 durante ese gobierno para posteriormente convertirse en partido político. El 18 de agosto de 1989 el candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, fue asesinado en un mitin electoral en la ciudad de Soacha. Su propuesta política incorruptible ante el avance de las mafias fue la principal causa para que éstas decidieran cometer este nuevo magnicidio. Inicialmente fueron inculpados Alberto Ubisasbún y otras 4 personas. Sin embargo fueron absueltos por la justicia y dejados en libertad tras 42 meses de cárcel. Tras declaraciones hechas por el confeso narcotraficante Juan Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, la fiscalía investigó al también político Alberto Santofimio Botero, quien, finalmente, en sentencia de primera instancia que fue apelada, fue declarado autor intelectual y condenado a 24 años de prisión por el crimen. Con la muerte de Galán, el candidato más opcionado a la presidencia para el siguiente período, César Gaviria Trujillo, militante de su movimiento político, tomó sus banderas y fue elegido presidente en 1990. El 17 de febrero de 1990 muere en la ciudad de Cali el escritor, filósofo y pedagogo antioqueño Estanislao Zuleta, figura destacada de la educación superior en Colombia. El 26 de abril de 1990 el también candidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez, quien había sido dirigente guerrillero del M-19 y había conformado un partido de izquierda, fue asesinado igualmente por sicarios. Contrario al proceso de Galán que dio resultados concretos, la muerte de Pizarro permanece en el misterio y la misma afectó gravemente los procesos de paz en el país. El 28 de octubre de 1994 el médico y científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo presentó la vacuna SPF66 de 40 a 66% de eficacia, adultos, y 77%, niños, en el combate de la malaria. Por ello recibió los premios Robert Koch en Alemania y el Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en España. El 30 de noviembre de 1995, a las 11 de la mañana, inicia su operación comercial en un primer tramo entre las estaciones Niquía y el poblado El Metro de Medellín, para ser el primer sistema masivo urbano de transporte de este tipo en Colombia. Fin de siglo. La elección de César Gaviria, quien había tomado las banderas del asesinado líder Luis Carlos Galán, abrió una nueva época en Colombia. Gaviria arreció la guerra en contra de la mafia con la ayuda de los Estados Unidos y convocó una asamblea constituyente el 9 de diciembre de 1990, el mismo día en el que ordenó la toma militar de Casa Verde, bastión de las FARC en la Uribe, Meta. La constituyente se llevó a cabo en 1991 y promulgó la nueva Constitución Nacional que reemplazó a la de 1886. En dicha constitución se reemplazó la figura de Estado unitario por el Estado social de derecho, descentralizado, con cierta autonomía de sus entidades territoriales, se conserva el período presidencial por 4 años, se establece la Fiscalía como órgano acusatorio dentro del Poder Judicial, se crea la Corte Constitucional de Colombia, independiente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, se instituye la acción de tutela para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos fundamentales basada en el artículo B de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se prohíbe la extradición de colombianos, se prohíbe la reelección presidencial inmediata y se sientan bases políticas que debiliten el bipartidismo y den una mayor participación democrática a otras opciones. El presidente Gaviria inició también una reforma económica conocida como la apertura económica bajo principios neoliberales como la privatización de empresas públicas. El 2 de diciembre de 1993 a las 14:59 hora local la unidad élite de la Policía Nacional al mando del coronel Hugo Eliodoro Aguilar, interceptaron una llamada del prófugo Pablo Escobar a su hijo en Medellín. Localizado, el principal líder de las mafias colombianas fue abatido al lado de su guardaespaldas. En 1994 llegó al poder Ernesto Samper Pizano, también del Partido Liberal como su antecesor, cuyo gobierno fue salpicado por el escándalo de los dineros calientes provenientes del cartel de Cali en su campaña presidencial.
Todo se recopiló en el famoso Proceso 8000, lo que causó la cancelación de la ayuda militar y antinarcóticos por parte de Estados Unidos y quebró la confianza en la economía, dando comienzo a la recesión económica en 1996, que se recrudeció aún más por la crisis asiática y rusa en 1998. Asimismo, la falta de ayuda militar causó que las FARC le propinaran los peores golpes al ejército colombiano, además de realizar nuevas modalidades de secuestro como los de tipo masivo en las carreteras. En 1995 cayó asesinado Álvaro Gómez tras sus incesantes críticas al gobierno de Samper y su relación con el narcotráfico. A este gobierno le siguió el de Andrés Pastrana Arango en 1998, el cual tomó la bandera de lograr la paz con las FARC mediante una serie de acuerdos. El mandatario accedió a muchas de las peticiones del grupo insurgente, como darles una zona desmilitarizada que no sirvió para negociar la tan anhelada paz sino como refugio de sus ataques a la población civil, escondite de los secuestrados y de vehículos robados. A pesar de que la guerrilla de la FARC se fortalecía, el ELN realizaba secuestros masivos espectaculares y los paramilitares reunidos en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, masacraron a muchas por ser supuestamente auxiliadores de la guerrilla. El ejército colombiano logró modernizarse y aumentar su pie de fuerza, recibió equipo militar por parte de Estados Unidos como componente del Plan Colombia, cuyo fin es combatir los cultivos ilícitos y por ende el narcotráfico, y logró mantener a raya a los grupos al margen de la ley. En medio de este dantesco escenario, la economía colombiana se logró recuperar pero con el crecimiento muy bajo. Los hechos acaecidos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, llevaron a que esos grupos insurgentes que asolaban el territorio colombiano fueran declarados como grupos terroristas. La paciencia del gobierno Pastrana con respecto a los abusos de las FARC llevaron a que este proceso se rompiera definitivamente el 20 de febrero de 2002. Siglo XXI en Colombia. Así como 1900 no es el año en el cual sucedieron los cambios significativos para separar la historia de Colombia entre los siglos X y XX, tampoco sería el 2000 el que marque la transición entre la Colombia histórica del siglo XX y la del siglo XXI. La reversión del proceso inflacionario que caracterizó el final de los años 1990 fue dado a lo largo de la presidencia de Andrés Pastrana Arango, 1998-2002, generando mayor confianza en la inversión, la cual, por otro lado, se vio afectada por los topes de violencia causados por las FARC en medio del proceso de negociación. En 2002, el fin del proceso de paz de Pastrana y la subsiguiente elección de Álvaro Uribe Vélez, con un nuevo estilo de gobierno y su modelo de seguridad democrática sustentado con el Plan Colombia y el nuevo clima de inversión del gobierno anterior, marcan una principal diferencia. Estas diferencias se vieron afianzadas con el proceso electoral de 2006, con el cual Álvaro Uribe estrenó la figura de la reelección y el partido de izquierda Polo Democrático Alternativo se convirtió en la principal oposición al superar en votos al liberalismo. Si bien los partidos liberal y conservador siguen siendo partidos fuertes, parecería que el bipartidismo comienza su declive. No obstante, los movimientos que forman la coalición de gobierno están integrados casi en su totalidad por políticos provenientes de los dos partidos tradicionales. El partido de la U se convierte en el partido con más representación legislativa después de que el Partido Liberal obtuviera esta ventaja por más de 80 años seguidos. También aparece un importante movimiento en el uribismo llamado Partido Cambio Radical. Un fenómeno nuevo parece detectarse y es la presencia importante durante los últimos años de los paramilitares de extrema derecha en la alta política. Inicio del siglo XXI en Colombia. El 9 de abril de 2000 el Papa Juan Pablo II beatifica al presbítero Mariano de Jesús Euse, conocido en Colombia como Padre Marianito y siendo el primer colombiano que, sin morir mártir, recibe dicho honor por parte de la Iglesia Católica. Ante ello dijo el pontífice: el fracaso del proceso de paz durante el gobierno de Pastrana fortaleció las guerrillas, especialmente a las FARC que sitiaron prácticamente al país y aumentaron el número de secuestrados. En 1998 el presidente creó la zona de distensión que comprendía un territorio de 40.000 kilómetros cuadrados entre los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, con el fin de llevar a cabo un proceso de paz con este grupo armado. El proceso de paz se desarrolló entre 1998 y 2002 sin mayores progresos. El 20 de febrero de 2002, la columna móvil de las FARC Teófilo Forero,
secuestró un avión de la aerolínea Aires en el que viajaba el senador Jorge Hechem. La guerrilla liberó ese mismo día a todos los pasajeros excepto al senador. Este episodio y los profundos desacuerdos entre el gobierno colombiano y la guerrilla en relación a los controles aéreos, terrestres y fluviales en la zona desmilitarizada, llevaron al gobierno de Pastrana a dar por terminadas las negociaciones con las FARC-EP. El 23 de febrero de 2002 el presidente Pastrana viaja a San Vicente del Caguán para garantizar la presencia de Estado en la ex zona de distensión. En su campaña, la candidata presidencial del Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, decide ingresar en la misma región con el fin de solidarizarse con el pueblo de San Vicente del Caguán, pero las autoridades civiles y militares le desaconsejan dicho acto por ser una zona de enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla. El mismo día en que el presidente estuvo en la región, la candidata fue secuestrada por las FARC. Por su parte, las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, un movimiento que reunía grupos paramilitares para combatir a las guerrillas, también se fortaleció para empeorar el drama humanitario en el país. Las AUC se crearon en abril de 1997 y bien pronto fueron clasificadas como organización terrorista. Las AUC son acusadas de crímenes contra la humanidad como el desplazamiento forzado de la población, la desaparición de cerca de 15.000 personas, la autoría intelectual y material de campos de exterminio, la muerte de líderes indígenas, sindicalistas y militantes de movimientos de izquierda, la perpetuación de más de 3.500 masacres y el robo de más de 6 millones de hectáreas de tierra. Este estado de cosas llevaron a que el pueblo colombiano optara por las propuestas de seguridad democrática presentadas por Álvaro Uribe Vélez, el cual derrotó a Horacio Serpa con el 53.047% de votos en un 46.471% de participación de electores para ser el primer candidato presidencial que gana en la primera vuelta. Su primer período presidencial, 2002-2006, significó un duro revés para las guerrillas, especialmente las FARC, por ejemplo con la captura de uno de los jefes de dicha organización. Por otro lado, adelanta acuerdos de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia que permitieron la reinserción de muchos de sus miembros. Uribe adelantó también un programa de reformas económicas como la celebración de múltiples tratados de libre comercio y alianzas económicas con países de la Comunidad Europea y América Latina, lo que aceleró el crecimiento económico. Entre 2004 y 2005 lideró la primera reforma a la Constitución de 1991 que permitió la reelección consecutiva del presidente de la República. Ello le permitió presentarse para las elecciones de 2006 en las cuales ganó con una amplia mayoría debido a los altos índices de popularidad. Sin embargo, en dichas elecciones y por primera vez en la historia nacional, un partido diferente a los dos tradicionales y por demás de izquierda, obtiene una gran ventaja, el Polo Democrático. Muchos opositores al presidente Uribe han intentado relacionarlo con los grupos paramilitares, especialmente porque como gobernador de Antioquia, 1995-1997, defendió y promovió unas cooperativas de seguridad privada, Convivir, que fueron creadas por el gobierno nacional de entonces en 1994. La Corte Constitucional recibió una demanda de inconstitucional de las mismas en 1997, pero decretó en su favor poniéndole restricciones. Si bien no existen pruebas de la implicación directa de las Convivir con grupos paramilitares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que su figura jurídica era riesgosa y podía ser utilizada por los paramilitares. A pesar de que los más dedicados opositores de Uribe han indagado en el pasado judicial del presidente, no existen hasta el momento pruebas que hayan permitido abrirle un proceso en su contra. El 25 de abril de 2004 la Iglesia Católica beatifica a un segundo colombiano, esta vez una mujer, la Madre Laura Montoya, una religiosa que trabajó intensamente durante la primera parte del siglo XX con las comunidades indígenas del occidente del país. El 12 de mayo de 2013 fue canonizada por el Papa Francisco para convertirse en la primera santa colombiana. En 2006 se abrió en Colombia un nuevo escándalo político que reveló vínculos de notables personajes del gobierno y del Congreso con los paramilitares. Ello abrió un proceso judicial sin precedentes al que se le denomina parapolítica. Por otro lado, las FARC mantienen secuestrados por más de una década a un gran número de personas entre policías, soldados, políticos y extranjeros.
Muchos sectores sociales e internacionales han presionado al gobierno del presidente Uribe para que lleve a cabo lo que se denomina acuerdo humanitario entre el Estado colombiano y la guerrilla que permita la entrega de los secuestrados a cambio de los guerrilleros en prisión. El 5 de diciembre de 2007 la NASA concedió un premio de reconocimiento al científico colombiano Raúl Cuero por el desarrollo creativo y la innovación tecnológica en la remoción de contaminación radioactiva, especialmente producida por el uranio, utilizando material volcánico y sintético creado después de sus observaciones de suelo marciano. El 13 de diciembre de 2007 la Corte Internacional de Justicia de La Haya ratificó la validez del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 en el cual Nicaragua reconoce la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y que fuera declarado nulo por el gobierno nicaragüense el 6 de diciembre de 2001 para denunciarlo ante la Corte de La Haya, con pretensiones sobre las islas. Sin embargo, la Corte dejó abierta la cuestión relativa a la soberanía sobre los cayos Roncador, Serrana y Quitasueños, los cuales no están incluidos dentro del Tratado de 1928, por haber estado entonces en disputa entre Colombia y Estados Unidos y, asimismo, dejó abierto el tema sobre la delimitación de áreas marinas y submarinas entre los dos países. El 4 de febrero se realizó una monumental marcha en todo el territorio colombiano y el mundo en contra de las FARC convocada mediante Facebook por un grupo de jóvenes colombianos. El eslogan de la marcha era "No más mentiras, no más secuestros, no más muertes, no más FARC". Esta marcha ha sido catalogada como uno de los mejores ejemplos de lucha civil contra el terrorismo, ya que no se presentó ni un solo disturbio. El 1 de marzo de 2008 un contingente de Fuerzas Armadas y Policiales de Colombia llevó a cabo un intenso ataque aéreo en contra de campamento de las FARC ubicado en territorio ecuatoriano. En dicha operación murió el portavoz de dicho grupo guerrillero, Raúl Reyes, otros 17 guerrilleros, 4 estudiantes mexicanos y un ciudadano ecuatoriano. El hecho desencadenó una aguda crisis entre Colombia, Ecuador y Venezuela, que después incluyó a Nicaragua, en lo que algunas fuentes denominan crisis andina e incluso crisis neogranadina. El 26 de marzo de 2008 muere de un infarto el fundador y máximo dirigente de las FARC, Manuel Marulanda Vélez. El 2 de julio de 2008, en un operativo militar del Ejército de Colombia, fueron rescatados 15 rehenes de las FARC, entre ellos la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, 3 ciudadanos estadounidenses y 11 militares y policías. El rescate fue exitoso debido a que las unidades de inteligencia militar del ejército penetraron los cuadros de mando de la guerrilla y en el mismo no hubo derramamiento de sangre. El 10 de julio de 2010 Betancourt y su familia iniciaron el proceso de una millonaria demanda contra el Estado colombiano por la responsabilidad de su secuestro. Sin embargo, después de una gran polémica, Betancourt desistió de sus intenciones, alegando que la suma que pedía, la cual superaba los 15.000 millones de pesos colombianos, era solo una cifra simbólica. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. El bogotano Juan Manuel Santos, quien fue ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana y ministro de Defensa en el de Uribe, es elegido presidente de la República con la más alta votación en la historia electoral del país, más de 9 millones de votos. El gobierno de Santos promete auxilio a los campesinos, protección a los indígenas y la creación de más de 2 millones de empleos. Apenas unos días después de la posesión presidencial, que contó con 35 líderes mundiales, parecía que la seguridad democrática implantada por Álvaro Uribe se venía abajo. Un coche bomba con 50 kilos de ANFO explotó frente a las instalaciones de Caracol Radio ubicado en el corazón financiero de Bogotá, dejando por saldo 7 personas heridas y millonarias perdidas. El 3 de septiembre de 2012 fue asesinada en Medellín por 2 sicarios en moto Griselda Blanco, alias la Reina de la Coca. Blanco tenía 69 años y fue una de las más conocidas líderes del narcotráfico hacia Estados Unidos y promotora del cartel de Medellín. El 12 de septiembre de 2012 el presidente Juan Manuel Santos anunció a la opinión pública que se iniciarían diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional en Cuba. El 20 de noviembre de 2012 la Corte Internacional de Justicia dio a conocer su fallo en el diferendo limítrofe marítimo entre Colombia y Nicaragua, por el cual ratifica la soberanía colombiana sobre todos los cayos e islotes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
pero reconoce a Nicaragua más de 7.000 millas náuticas al oriente del meridiano 82, rodeando las islas del archipiélago. El evento produjo un descontento nacional e hizo que Colombia denunciara el Pacto de Bogotá suscrito el 30 de abril de 1948 y en el cual el país reconocía a la Corte Internacional de Justicia como el máximo tribunal para la resolución pacífica de conflictos. El gobierno del presidente Santos promete además buscar todos los recursos posibles para devolver la soberanía del país sobre la zona en disputa e incluso el desconocimiento del fallo por considerar que no respeta los tratados bilaterales que Colombia reconoce. El 26 de agosto de 2012 el gobierno de Santos y las FARC suscriben un acuerdo en La Habana para la terminación del conflicto y la reconstrucción de una paz estable y duradera, pero no incluye el alto al fuego previo.